hablar de dos temas que son importantísimos para las familias ecuatorianas: el cuidado de la salud y la salud financiera. Nosotros en Saludsa siempre hemos trabajado por tener clientes más sanos. Es por eso que trajimos hace 6 años a Vitality al Ecuador, que es un programa que premia a nuestros clientes por mantener un estilo de vida saludable. Pero nos dimos cuenta que no era lo único, la salud física no era lo único importante para poder tener una buena salud, sino que también lo es la salud financiera. Es por eso que el día de hoy nos acompañan Felipe Burneo, vicepresidente financiero de Saludsa, y Gonzalo Ruales, gerente de tesorería de Fideval. Y vamos a hablar de un tema que es clave para el país: el ahorro. Y una de las dudas que yo tengo y que quisiera que me aclaren ustedes es por qué, si todos sabemos que el ahorro es tan importante, muy pocas personas realmente ahorran. Fabiola, Felipe, qué gusto tener este espacio y como tú lo mencionas, es muy importante topar estos temas. Finalmente, y sobre todo viendo cifras del Banco Mundial con corte a 2024, vemos que solo el 22% de ecuatorianos mayores a 15 años logró ahorrar algo en su cuenta de ahorros. No es el mejor canal, pero en todo caso es un paso. En todo caso, no todos son malos números ni malas cifras. Tenemos nosotros, y sobre todo viendo este espacio de conversación, alternativas que queremos poner sobre la mesa. Y sobre todo poner en consideración que nunca es tarde para ahorrar. Si bien la mejor fecha fue el día de ayer, la segunda mejor fecha para invertir es el día de hoy. Por eso es que tenemos que tomar decisiones, conocer de qué alternativas tenemos y sobre todo tener esos hábitos, ir generando esos hábitos día a día que nos permitan finalmente ir construyendo este tema de ahorro. Sí, no, qué gusto, Fabi, qué gusto, Gonzalo, estar aquí con ustedes. Yo creo que las cifras son potentes, ¿no? Sí. Hablan de algo que no está bien. Entonces la pregunta es por qué la gente finalmente, si sabe que es importante ese ahorro, esa inversión para el mediano, para el largo plazo, ¿por qué no lo hace? Y mucho tiene que ver con cómo somos las personas, ¿no? Creo que les he contado algún rato, yo estudié economía y en economía, en la carrera te enseñan que el ser humano, que las personas somos seres racionales, que tomamos las mejores decisiones con la información que tenemos. Y la verdad después, ya nos damos cuenta, es otra, somos seres emocionales, ¿no? Y eso significa que podemos tomar frente a cualquier problema o cualquier momento de decisión, una decisión distinta dependiendo el momento del día, o si estamos con hambre o si somos seres emocionales. Eso hay que aceptar. Y entonces, ¿en dónde entra esto? En que las personas saben que es importante ahorrar, pero hay un tema cognitivo que es un tema de sesgo del presente, ¿no? El present bias en inglés, que es que siempre frente a decisiones de futuro, de presente, preferimos las de presente, preferimos el bienestar, el placer del presente versus del futuro. Entonces, cuando a uno le dicen, oye, destina algo para el ahorro, la persona dice, no, yo hoy prefiero salir al cine o prefiero irme de viaje y eso me trae placer inmediato, el gusto, el bienestar de hacerlo, versus el futuro que está muy lejano. Está muy lejano, no sé, ya lo solventaré. Siempre va a haber un momento para solventarlo en el tema de Vitality. Decíamos, siempre hay la excusa de el próximo lunes. El próximo lunes empiezo. Y ese es un poco lo que pasa dentro de nosotros y el por qué creo yo finalmente llegan a ser esas cifras. Sí, 100% de acuerdo. La verdad es que te escucho hablar y pienso en Fabiola 20 años atrás. Mis 2 hijas pequeñas, yo tenía un buen trabajo, hubiera podido ahorrar, pero no vi la necesidad de hacerlo. Me ofrecieron algunos fondos de inversión y la verdad es que dije, no, ¿para qué? Si yo tengo un buen trabajo y estoy bien. No pensé en el mañana. Fast forward, o sea, avanzas 20 años, mis hijas empiezan la universidad. Si yo hubiera tomado la decisión en ese momento de ahorrar, por ejemplo, el día de hoy la universidad de mis hijas, simplemente usaba esa plata, pagaba la universidad de mis hijas y todo el excedente que tengo hoy, simplemente lo hubiera podido poner a trabajar en una inversión, a que me dé más dinero
a futuro y no tener que dedicarlo a un gasto que finalmente es la universidad. Sí. Pero no, nadie te dice eso, nadie te lo cuenta. Fabiola, tú traes un tema que es importante, que es cuáles son los riesgos de no tomar esa decisión cuando puedes tomar la decisión, ¿no? Exactamente. Y tu caso es el caso de todas las personas o la gran mayoría de personas en el Ecuador y en el mundo. Y es que cuando tú arrancas tu vida laboral, tú empiezas ya una vez graduado a tener un nivel de ingresos X, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Empiezas, la gran mayoría, con fortuna, con dedicación, pues empieza a mejorar esos ingresos. Cambia de trabajo, tiene una promoción y entonces esa curva de los ingresos empieza a subir, ¿no es cierto? Ese mundo está muy bien. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que tú lo has vivido, creo que lo hemos vivido un poco todos, es empiezas a dedicar lo que tienes a gasto que no necesariamente es necesario, pero que es rico tenerlo, que es bueno tenerlo, Claro. que te da un beneficio inmediato tenerlo, el viajar, el salir a comer afuera, hacer una cantidad de cosas que son interesantes. Por lo tanto, hay un momento en el que empiezas a simplemente como nivelar tu nivel de ingreso o el de tus gastos al de tu ingreso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a futuro? Esa curva de ingresos, como pasa a todo el mundo, se estabiliza. En un momento creo que todo el mundo, por su trabajo, llega a un tope y después eventualmente empieza a caer, ¿no? A caer. Hay un momento, a todo el mundo le pasa, que se jubila, que ya deja de trabajar y entonces ahí ya tienes un bajón en los ingresos, que pasa por el lado de los gastos en esa misma curva. Tú al principio hablabas de los gastos, tú nos hacías el ejemplo de dedicarlo a cosas que no necesariamente o se consideraban importantes en el momento, pero no importantes para el futuro. Y hay unos gastos que pesan poco, por ejemplo, el tema de la salud cuando uno arranca, pero que después con la edad empiezan a pesar mucho, ¿no? Empiezan a aparecer estos gastos que no los puedes esquivar, ¿no? Y entonces ahí es donde la ecuación se trastoca, porque tienes una caída de los ingresos con una subida en proporción de tus gastos, de este tipo de gastos, en temas de salud, de vivienda, en temas de alimentación. No puedes no ir al médico, Exacto. ¿no? No puedes no hospitalizarte si necesitas una hospitalización. Y ese momento es cuando dices, era de haber tomado una decisión 15, 20 años antes de no dedicar todo al gasto, no es hacer esa equilibrada que puede ser perversa, sino pensar hacia futuro. Así que ese es el riesgo eventualmente de hoy no tomar una decisión cuando puedes hacerlo destinando una parte de tu ingreso al ahorro o a la inversión de largo plazo. Para el que no tiene una buena salud financiera, la mejor noticia que te pueden dar es que te subieron el cupo de la tarjeta de crédito. Que en realidad es lo peor que te puede pasar, porque lo ideal fuera que tuvieras un fondo de ahorro y que de ahí sacaras todo el dinero para esos gastos que con el día a día no puedes o no quieres, digamos, utilizar. Así que me ha quedado algunas lecciones después de este podcast que, como no puedo retroceder el tiempo, voy a implementar con mis hijas. Porque al final, cuando uno ya es consciente de esto aquí, tiene que compartir el conocimiento también con la gente que los rodea, porque esto no te lo enseñan. Sí. Y no lo aprendes sino 20 años después. Ahora, hemos hablado obviamente de las consecuencias de no ahorrar, pero ¿cuáles serían los beneficios de ahorrar? Creo que el beneficio, y esto se lo oye mucho, pero se practica poco de nuevo, ya estamos hablando de las razones por qué, y es que los beneficios es no depender de tus ingresos mensuales. No depender de tu trabajo. No depender. A todos nosotros nos pagan por hacer algo, ya sea de manual o sea de pensamiento, digamos, ese es el valor agregado que nosotros ponemos en nuestro trabajo. Y por eso nos pagan, ¿no? A todo el mundo nos pagan. ¿Qué es lo que pasa cuando ya no podemos hacer eso? Eso es algo que nadie hace el ejercicio. Y entonces ahí viene este tema de cómo puedo, cuando sí tengo decisión sobre qué hago sobre mis ingresos, porque es un tema de decisión. La inversión no es un tema de cuando suceda esto, cuando me suban el sueldo, cuando vendan y sé qué, ahí será el momento perfecto. Ese momento perfecto nunca existe. Es un tema de decisión. Es decir, hoy, con el nivel de ingresos que tenemos familiarmente, vamos a dedicar X cantidad.
¿Qué es lo que pasa cuando se toma esa decisión? ¿Cuál es el beneficio? Que es lo que tú preguntabas, Fabi. Sí. Es que en algún momento, y se me viene a la cabeza incluso un libro bien interesante que seguro lo habrán leído, que es Padre Rico, Padre Pobre, que es buenísimo. Si no lo han leído, les recomiendo, de cómo súper simple el autor menciona la importancia de ir invirtiendo. Él es de un caso en los Estados Unidos, pero ir invirtiendo en algo que te va a producir después algo, ¿no? Entonces, el trabajo te lo pagan por la actividad que haces en un mes. Si es un trabajo puntual de 3 meses, en 3 meses, lo que quiera que sea. El dinero, cuando lo pones a trabajar, cuando haces una inversión, un ahorro a largo plazo, en un momento ya no importa qué hagas tú, no tiene nada que ver con tu actividad laboral, empieza a trabajar solo. Y Exacto. entonces logras objetivos súper interesantes. Nosotros, te acordarás, Fabi, tenemos un fondo para los empleados en salud, Sí. ¿no? Un fondo que se creó hace muchos años, con la idea de que la persona cuando salga a la compañía tenga ahí un chanchito, ¿no? Y es increíble escuchar, yo he escuchado, seguro tú también, a gente decir, oye, yo empecé hace X cantidad de tiempo, fui aportando tal cantidad de dinero y con eso logré esto, me compré el auto, hice esta cosa. Esa sensación de bienestar, de decir, esto me lo gané con mi esfuerzo, en lugar de estoy pagando las cuotas del auto, que es otra Exacto. opción de llegar a esos activos, es absolutamente distinto. Entonces creo que los beneficios están muy en el poder separar el tema de depender de mi ingreso a futuro a que simplemente ese fondito donde yo estoy aportando en lo que quiera que sea, el instrumento que sea, va a ser lo que me sostenga a futuro y ya no va a depender de mí y va a ser una tranquilidad para mí cuando ya no pueda trabajar, pero también para todos los que están alrededor. No, totalmente. Y Gonza, tú hablabas de una expectativa de vida de 70 años, que es la actual. Pero el otro día escuché un estudio hecho por las mejores universidades de Estados Unidos que dicen que con la inteligencia artificial la expectativa de Se vida va a va a incrementar, ser sin aún duda. mayor. Entonces, es muy importante el poder verlo hoy a futuro. Entonces, importantísima la información que nos han compartido. Ahora, como ya estoy convencidísima de que lo que tengo que hacer es ahorrar, ¿cómo empiezo a ahorrar? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para una persona, para alguien que nos está viendo el día de hoy y que dice, no, necesito empezar a ahorrar? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? Es súper importante y hablábamos, Felipe lo mencionaba, tenemos que ir primero creando hábitos, pueden ser micro hábitos incluso. Un tema importante y una frase que me gusta mucho es págate a ti primero. El rato que tú recibes un sueldo, en vez de hacer la fórmula ingreso menos gasto igual ahorro, tienes que hacer ingreso menos ahorro igual gasto. Con eso te va a cambiar un poco el paradigma. Tú ya sabes que el primero de cada mes pones en tu fondo, y hablaremos de algunas alternativas que se tiene, donde incluso puedes dejar que eso simplemente tenga un proceso automático, pero más bien es importante que tengas este hábito finalmente, que separes y tengas plenamente identificado y comenzando, como decía, un 5, un 10%, que después conforme vayas creando ese hábito, incluso vayas elevando ese techo. ¿Por qué no llegar a un 20, a un 30? Un tema que pasa mucho es que incluso nosotros, conforme tenemos más ingresos, gastamos más. Sí. En vez de más bien destinar un valor futuro a pagarte a tu yo del mañana. Totalmente. Entonces hay temas importantes que creo que por ahí son claves empezar. Hay una cosa, me haces de acuerdo en los micro hábitos, hay este famoso libro también, estoy de libros hoy, de Hábitos Atómicos, de James Clear, que es muy buen libro. Y él hace un ejemplo alrededor de esto, ¿no? Porque uno, cuando hay una decisión que te cambia, digamos, te quita de tu zona de confort, te cambia el día a día, suele ser difícil tomarla porque la sientes muy grande, ¿no? Y él hace un ejemplo en el libro interesantísimo de una persona que tenía que empezar a hacer ejercicio, ¿no? Estaba, creo que, con un tema de obesidad, cercano a la diabetes, todos los efectos de eso que se sabe mucho más hoy de cómo tus hábitos de ejercicio alimenticios finalmente terminan en enfermedades graves, ¿no? Y claro, esta persona, el decir, tengo que empezar a hacer ejercicio, era demasiado grande, o sea, tengo que hacer demasiadas cosas, era un problema inmenso. Entonces esta persona decide partirle al problema, ¿no? Entonces dice, a ver, lo que voy a hacer yo para poder empezar a cambiar mi hábito es, me voy a levantar en la mañana, que ya es un dolor de cabeza para la gente, dice, no, a la gente no, a ninguno creo que nos gusta levantarnos temprano.
voy a tomar un taxi y voy a llegar al gimnasio. Y me voy a parar al frente del gimnasio. Eso es todo lo que voy a hacer. No voy a entrar, ¿ya? Y entonces eso hizo esta persona, creo que 4 o 5 días, una semana, alguna cosa así. Después dijo, bueno, ya estoy aquí, entraré al gimnasio. Entonces, durante 2 o 3 días más, entraba al gimnasio, se paseaba y no hacía nada. Y ya después dijo, bueno, empiezo a hacer ejercicio. Pero le partió al problema. Entonces ya no era un tema de me tengo que levantar temprano, tengo que tomar el taxi en el frío de Nueva York, creo que era este caso. Claro. Tengo que entrar al gimnasio, tengo que hacer ejercicio, tengo que salir agotado, ¿no? Le partió a este problema y finalmente entró en el hábito. Entonces creo que es importante lo que dice Gonza, trayéndolo al tema del ahorro, la inversión, de decir, hagamos una cosa que sea manejable. No es que tengo que empezar ahorrando una cantidad inmensa de dinero y restringirme un montón en mis gastos familiares. Empecemos con algo pequeño y ya me voy yo después ajustando. Y después tú lo dices, hay gente que ya ve el beneficio, ya entra al gimnasio, es decir, ya pasa de ahorrar X a ahorrar X más 1 y entonces ya cambiaste el hábito. Lo importante es que lograste cambiar el hábito. Eso creo que es importantísimo. Me encanta tu ejemplo porque ya poniéndolo en el tema del ahorro, inmediatamente pienso, a ver, un 80% de la población no ahorra. Esos son datos, esos son facts. Entonces, ese 80% de la población, hay cosas que hace que no son esenciales. Estoy segurísima. O sea, hay gastos que hace que no son esenciales. Supongamos que podría ahorrar, por sus ingresos, podría ahorrar $500 al mes. Pero le cuesta porque son $500. Dice, no, yo puedo, pero tuviera que sacrificar mucho, según Correcto. él o ella. Pero si lo parte y dice, a ver, voy a empezar solamente bajándole a una comida en la noche, que no me voy. Una vez no me pido Uber Eats, me cocino. Ya, empiezas con 20, pues no estás ahorrando 0 y puedes ahorrar 500. Entonces empiezas bajándole ese. Y ya una vez que ya bajaste ese, entonces ya empezaste con el hábito del ahorro, ya después ya es mucho más fácil. Te apuesto que en 3 meses hay $600 en ese ahorro, pero ya empezaste a ser consciente de la importancia de asignar un monto de tus ingresos al ahorro. Lo que tú dijiste de que la ecuación perfecta es ingreso menos ahorro y de ahí empiezo a ver qué más puedo hacer. Eso no lo hacen, Sí, muy pocas sí. personas lo hacen. Muy Y pocas. es Sí. importantísimo. Y traes una cosa que me parece Sí. interesantísimo como una forma de la toma de la decisión, que es Exacto. no le pongo un monto, sino que le pongo algo que voy a dejar de hacer. Exacto. A eso. No- Porque claro, oye, Ajá. uno se pide comida o sale Sí. y se gasta $20 como, o 20 por decir cualquier cosa, que tú lo trajiste al ejemplo, como ya pasó, o sea, son $20 Sí. que ya no tengo en la billetera o ya están cargados a mi tarjeta de crédito, lo que sea, como haya pagado. Y eso es facilito, uno no siente el dolor de los $20. Es decir, oye, mañana esos $20, si yo ya empiezo a hacer los números y podemos Claro. hacer unos números más adelante, ¿qué me significa Sí. el haberme En el ahorrado largo esa comida plazo. de los jueves, hoy que estamos Exacto. jueves? ¿Qué significa futuro? Y el hacer el match, decir, no voy a poner un monto, voy a poner, dejo de hacer esto porque ese dinero de ahora en adelante va acá. Eso me parece súper chévere Sí, como una estrategia. Lo pensé para- con tu historia del gimnasio. Ahora ya está claro cómo empezar. Cómo empezar es cambiar tu mindset. O sea, 100%. ya una vez cambiado el mindset, ¿dónde o qué opciones hay en el mercado para poder destinar estos fondos? Ese es un tema súper importante y por cual hoy estamos convencidos desde Fideval que una de las mejores alternativas es un fondo de inversión. ¿Por qué? Porque en una sola operación tú estás logrando diversificar en los principales bancos y empresas del país, donde un tercero, en este caso Fideval, ya hizo todo el análisis de riesgos, hizo un match entre pasivos y activos del fondo, por ende tienes todo un análisis y una estructura detrás que tú individualmente, por sí solo, con $100 difícilmente vas a lograr hacer toda esa gestión. Sumado a eso tienes uno de los beneficios más grandes que tiene los fondos de inversión, incluso Einstein lo decía, la fuerza más poderosa del universo, que es el interés compuesto. Y el interés compuesto no es nada más que un premio justamente a los hábitos, a tu persistencia y al tiempo por el cual ahorres. ¿Qué quiere decir el interés compuesto en palabras simples? Es el dólar que gané el día de hoy, es capital del día de mañana, sobre cuál
se va a recalcular mi rendimiento. Entonces es hacer que cada centavo trabaje todos los días para ti. Ese es un tema súper importante y por lo cual creo que es la mejor alternativa. Si bien existen otras, creo que más bien con los fondos de inversión es como tú puedes finalmente generar un rendimiento exponencial en el tiempo. Entiendo clarísimo el tema de los fondos de inversión y ustedes tienen todo el expertise que obviamente el ciudadano común no lo tiene. Entonces es lógico poder invertir en estos instrumentos. Y es por eso que ustedes han creado un producto que realmente entró a cambiar totalmente las condiciones de ahorro en el país. Cuéntenos un poco acerca de este producto. ¿De dónde nace la idea de combinar un plan médico con un fondo de inversión? Es innovador y absolutamente nadie lo tiene. ¿De dónde nace esta idea? Fabi, a ver, nosotros en Saludza tenemos súper claro el propósito, ¿no? Es mejorar la salud de nuestros clientes. Esa es la razón de ser de Saludza. Lo que nos hemos dado cuenta, comentabas del tema de Vitality, estamos muy presentes en cómo vamos mejorando la salud física de las personas, cómo vamos creando los hábitos. Esto que hemos hablado es de hábitos, pero vemos que hay mucha relación entre el estrés financiero y la salud de la persona. O finalmente, todo lo que te genera estrés, de alguna manera se refleja también en tu salud física, ¿no? Entonces, una persona que puede estar haciendo ejercicio, que puede estar comiendo bien, si no está bien financieramente, puede ser que tenga un problema de salud a pesar de, ¿no? Entonces, eso nos llevó a pensar, a ver, ya estamos aquí, ya tenemos Vitality, estamos cumpliendo el propósito, estamos encontrando algo más. Hay algo más que podemos hacer nosotros por nuestros clientes y es entonces el buscarle una alternativa para que pueda ir solventando, ir tomando las decisiones correctas para solventar y no tener ese estrés que no es menor, ¿no? Se oyen casos todo el tiempo de gente que la pasa muy mal gracias a eso. Así que esa te diría que es la razón más importante del por qué hemos logrado este producto en combo que es súper interesante. No, y lo que dices es importantísimo porque la salud física es fácil de diagnosticar, pero la mala salud financiera no la terminas relacionando con todos los otros problemas que te ocasionan salud física. Entonces, más bien te sigues endeudando y sigues para tratar de sentirte mejor cuando lo ideal hubiera sido que antes te prepares para no tener que estar pasando una situación así. Ahora, ¿por qué Saludza y Fideval? ¿Cómo hace esta alianza entre estas dos empresas? ¿De dónde nace? A ver, yo te diría, nosotros, Saludza es la empresa de medicina prepagada más grande en el Ecuador. Orgullosamente hacemos unas cosas bien lindas y estamos liderando en el mercado. Lo mínimo que teníamos que encontrar era quién era el líder y quién hace las cosas también, y esa empresa era Fideval. Te puedo decir que con Fideval tenemos una relación a nivel del grupo al que pertenecemos de hace muchos años. Hemos confiado en ellos en un montón de cosas y lo que queríamos era traer ese expertise para que también nuestros clientes se beneficien de eso. Es súper importante lo que menciona Felipe y ahí es compartir sobre todo estas visiones. ¿Qué queremos finalmente para nuestros clientes? Creemos que finalmente productos de Saludza con los productos de Fideval tienen una alianza súper importante que pueden tener un impacto en el corto y largo plazo para el bienestar íntegro de nuestros clientes. Sumado a eso, creo que tenemos más bien productos y vamos a hablar justamente de lo que hemos buscado crear, donde le sumas mucho al cliente, realmente reconoce sobre todo su permanencia, su constancia y lo que hablamos de los hábitos, tanto del lado de salud como del lado financiero. El tener un plan médico y un fondo de inversión por separado, por así decirlo. Es decir, yo decido ahorita que necesito un plan médico y me voy a salud y necesito un fondo de inversión y me voy a Fideval. Pero ustedes crearon algo que es único en el mercado. Es contrato un plan médico que viene, digamos, integrado a un fondo de inversión. ¿Y qué beneficios me trae este producto? Cuéntenos un poco más el detalle de qué se trata y por qué es mejor que hacerlo por separado. Cuando un cliente de Saludza toma un plan médico, puede optar por tomar el fondo Prospera. ¿Qué significa eso en beneficios? ¿Qué es lo que le hace absolutamente distinto de las opciones que hay en el mercado? Primero, el fondo Prospera tiene un rendimiento muy competitivo en el mercado
pero Saludsa, consciente de la necesidad de apoyar a los clientes, los va a premiar en el tercer año de sus aportes con un aporte adicional. Saludsa entra a aportar adicionalmente y eso hace que el rendimiento sea extraordinario, ¿no? Es decir, que gracias al aporte de Saludsa, no hay rendimiento que se le pueda comparar. Porque Absolutamente. Saludsa pone un valor a la cuenta del cliente, del fondo cliente. de inversión del cliente. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista financiero, es un producto ganador, absolutamente ganador. Después hay otro atributo que es súper interesante y es que nuestros clientes ganan hoy por hoy hasta el 20% de cashback de su plan médico. Ese cashback hoy por hoy va a la cuenta de ellos donde ellos dispongan. Con el fondo, ellos pueden aportar ese cashback directamente al fondo, con lo cual empiezan a ganar rendimiento de algo adicional que se lo han ganado. Entonces, eso también hace espectacular el producto. Y tiene un atributo adicional que no es menor, y es que normalmente la gente tiene temor a comprometerse en el largo plazo. Hemos hablado de los hábitos y este tema del largo plazo. Pues este es un fondo que tiene una permanencia de 3 años, pero en esos 3 años, en ese transcurrir de los 3 años, los clientes pueden sacar un monto para cubrir casos hospitalarios, de deducibles, de copagos, cualquier eventualidad que requiera relacionado a temas médicos. Así que ese es un atributo absolutamente importante porque ya les permite el poder utilizar, el poder aprovechar ese chanchito que están creando en estos casos de temas hospitalarios. Así que esos son, te diría yo, los atributos más importantes de este producto que, ya te digo, desde el lado financiero, desde el lado de oportunidad, de la combinación con Vitality y del uso, de efectivamente encontrarle un uso, pues lo hacen absolutamente distinto. E inigualable, porque en ningún otro lado puedes tener un producto que cumpla con estas características. Si tú vas al mercado y corrígeme, Gonza, y tomas un plan de medicina prepagada por un lado con cualquier otra empresa y tomas un fondo de inversión, nunca vas a tener estos beneficios que he señalado. Nunca. Espectacular. La verdad es que me encanta y creo que a nuestros clientes de Saludsa les va a encantar saber que tienen esta opción en el mercado. Esta opción que anteriormente nadie más la ha creado y obviamente hace que sea la decisión financiera más inteligente. En efecto, y un tema importante ahí es cómo puedes facilitar incluso desde el fondo el crear esos hábitos, donde el fondo automáticamente puedes tú programar para que te debiten una fecha determinada, un monto determinado, con el cual tú vas a ir construyendo ese patrimonio. Hablábamos ya de las características y los beneficios. Este es un fondo pensado a 3 años plazo, donde siempre, como hablábamos con Felipe, no es una camisa de fuerza. Tú tienes alternativas para salir e incluso para usar esos recursos sin ninguna penalidad, sobre todo atado a el tema del plan médico de Saludsa. Y sobre eso, los beneficios indiscutibles que tienes. Hablamos de un rendimiento competitivo, un cashback finalmente que recibes y finalmente el aporte que Saludsa hace a nombre tuyo en tu fondo por tu constancia. Espectacular, espectacular. Realmente increíble tener ese producto. Ahora, yo les pongo un ejemplo. Si una persona va a un banco, pone $100 en el banco por 3 años, tienes un rendimiento más o menos de unos $3,900 con esos $100 de aporte. ¿Cuál sería la diferencia si esos mismos $100 yo los pongo en un fondo Prospera? Es importante lo que tú mencionas y es importante hacer esa diferencia. A diferencia de una póliza tradicional donde el rendimiento va creciendo prácticamente de forma lineal, en un fondo de inversión más bien este crecimiento es exponencial. Basándonos en tu ejemplo, de los menos de $4,000 que hubieras acumulado al final del periodo, en el fondo Prospera estuvieras en torno a los $6,400, habiendo estado cubierto con tu plan médico de medicina otorgado por Salud y haciendo crecer tu patrimonio en Fideval. Wow, la diferencia es increíble.
Es impresionante, es Sí. impresionante. Y refleja el espíritu de compartir con Fideval el cómo podemos incentivar a que la gente finalmente invierta o ahorre a largo plazo, ¿no? Eso muestra mucho el compromiso del lado de Salutza de acceder, de permitir que las personas accedan a un fondo de inversión el rato de adquirir un plan de medicina prepagada, pero además de estar ahí con ellos, Claro. de decir, oye, a los 3 años, pues yo te aporto, yo estoy ahí, yo quiero que tú sigas adelante con esto, yo te premio por estar ahí. Yo premio tu fidelidad de ser constante en los aportes. Y decir, el cashback, lo decía hace un rato, el cashback, no, creo que alguna vez lo comentábamos, ¿no? Los que ganamos cashback, eso entra en nuestra cuenta y después es gasto. O sea, se convierte en gasto en ese mismo mes. ¿Qué pasó con el cashback? No sé. No sabía que me habían depositado y Plata de ya se bolsillo. licuó. Es plata de bolsillo. Ahora, con esa decisión, que es absolutamente voluntaria del lado del cliente, el cliente pone eso a rendir. Desde el momento que Salud le paga su cashback Vitality, empieza a rendir. Entonces, eso también le hace único. Y de nuevo, entendemos que la gente muchas veces tiene temor a restringirse, decir esto es un fondo a 10 años, a 15 años, lo hemos hecho a 3 años. Fideval ha pensado muy bien en esa parte del tiempo que debe ser, pero incluso en 3 años. Si tú tienes un tema hospitalario, pues ahí tienes una fuente que no tiene que ir sobre tu bolsillo y generarte un desbalance financiero en ese momento, no tienes que endeudarte para poder pagar alguna cosa eventualmente. Es importante que también el cliente sepa que puede contar con ese dinero, que es su dinero para estos casos absolutamente extraordinarios, pero que pueden suceder. Si tuvieran que resumir en las o en los 4 puntos más importantes que hacen de este plan, de este fondo Prospera, único en el mercado, ¿cuáles son los 4 beneficios más importantes que lo hacen único? A ver, yo te diría, el rendimiento que da Fideval es un rendimiento súper interesante, súper competitivo. El aporte que hace Salud a los 3 años, eso es absolutamente único. Premiamos tu fidelidad, estamos contigo, te estamos apoyando, es un atributo súper, súper importante. El tema del uso para los gastos hospitalarios no estás restringido. Si tienes una emergencia, entendemos que eso puede pasar para cubrir un deducible, para cubrir un copago, pues ahí tienes una fuente, no te tienes que preocupar de eso. Y otra cosa importante que no le hemos mencionado es que a diferencia de muchas otras opciones que hay en el mercado, si eventualmente deseas salir del fondo, porque tú puedes salir del fondo, no se penaliza el rendimiento, el capital. Hay una penalización sobre el rendimiento. Si tú en ese momento has aportado, me voy a inventar, $500, tienes en X tiempo $500 ahí, y eso te ha rendido, digamos que $50 para hacer simple el ejercicio, pues hay una penalización sobre los $50. Pero tus No 500 topamos intactos. el capital. Eso es algo que Fideval lo tomó en cuenta en la creación del producto, que lo hace absolutamente único. La gente tiene este temor de decir, finalmente no me van a devolver, si yo tengo que salir, no me van a devolver ni siquiera lo que yo aporté. Nosotros no creemos que eso es correcto, por lo tanto, las penalizaciones van solamente sobre el rendimiento y no sobre el capital de las personas. Me encanta porque este fondo, digamos que ha tomado en cuenta todos los dolores o miedos que tienen los clientes que evitan que ahorre, que es decir, montos muy altos. Acá no tienes montos muy altos porque puedes empezar a ahorrar desde $10. Correcto. Restricciones de salida, no tienes restricciones de salida, realmente puedes salirte cuando tú quieras, puedes inclusive no salirte, pero dejar de ahorrar si tienes alguna situación que te permite seguir aportando por unos meses y luego retomar el aporte. Pero si finalmente decides salirte, no te penaliza el capital, solamente penaliza los intereses que has generado. Entonces realmente ataca todos los dolores y no hay un motivo por el cual una persona no pueda decidir empezar a ahorrar hoy en el Fondo Prospera. Es correcto. Y Gonza, creo que además otra cosa
tú lo tienes más claro, es la flexibilidad de los aportes, es un poco lo que decías tú, ¿no? Exactamente, como hablábamos sobre todo del monto, la diversificación que tienes y cómo desde Fideval te ayudamos incluso a ir construyendo ese hábito. El débito automático programado, donde tú puedes establecer las fechas y con eso te olvidas incluso de estar haciendo la transferencia. De este mes no invertí, nosotros lo hacemos por ti. Excelente, No, excelente. y entendemos, creo que eso es importante en cómo se ha trabajado con Fideval en el producto, decir, hay momentos y hay momentos. Entonces, yo puedo arrancar con, me voy a inventar, $100 de aporte al mes. Se me complica un poco momentáneamente las finanzas. No salgas, que era lo que decías tú, no salgas. Bájale eso al 50%. Empieza, digamos, regresa a $50, pero sigues aportando, sigues creando ese fondo que te va a ayudar. Excelente. Oye, las cosas mejoran, vuelve a los $100. Esa flexibilidad, yo creo que la gente no está consciente de que existe y nosotros hemos pensado mucho, Fideval lo tomó en cuenta el momento de crear el producto, de dar esa flexibilidad y además que sea simple, ¿no? Porque esa es otra cosa que es importante. El producto puede ser un productazo que si no es simple de aportar, de moverse, de salir, de todas estas cosas que uno dice, chuta, el rato que yo entro en esto, ya después la salida es un calvario, pues no. La idea es que sea simple, que se vaya acomodando a tu realidad en ese momento, pero que siempre lo tengas ahí. O sea, lo importante es que empieces, como se ha dicho tanto en este podcast, a crear el hábito, que se vaya ajustando a tu realidad, pero que tengas el hábito. Excelente. ¿Y cómo sabe una persona, supongamos ya contrato el fondo, o contrato el plan médico de salud, contrato el fondo, cómo puedo controlar cómo va mi rendimiento, cómo van mis aportes? Es importante tu pregunta y de hecho más bien tienes total transparencia. Tú puedes justamente tener, además de los estados de cuenta de manera mensual, entrar a las apps, consultar tu información, incluso ver dónde está invertido el fondo. Tienes plena información y control de tus finanzas. Lo importante es más bien esa decisión previa de decidir hacerlo. Sí, en el app de Saludza, en un trabajo mancomunado con Fideval, tú puedes ver el rendimiento diario, que es otra cosa importante, ¿no? Y eso Fideval ya lo hace desde hace mucho tiempo, pero quisimos poder reflejarle eso a los clientes de salud a través del app, de acceder, ellos una vez que contratan el Fondo Prospera, pues les aparece una opción para poder revisar cuánto están aportando, cuánto tienen hasta el momento. Eso significa el rendimiento que ha generado. Si ya han recibido un cashback, que decidieron cashback Vitality, que se aporte ahí, pues eso va a estar dentro de ese monto. Si ya han pasado 3 años y Saludza te ha premiado por tu fidelidad, pues eso va a estar ahí. Súper importante eso. Y ver el rendimiento que está obteniendo de manera diaria es un trabajo increíble que ha hecho Fideval y que nos ha permitido mostrar, o nos permite hoy por hoy mostrar dentro del app de Saludza a nuestros clientes. Excelente, Felipe. La verdad es que ahorita yo pienso, yo todos los años me gano $300 de cashback Vitality por hacer ejercicio. Y esos $300 se diluyen en mi día a día. Pasa. ¿Ya? A veces me los gasté antes de saber que me lo habían dado. Acá, con este fondo, simplemente lo que va a hacer Salud es que lo va a depositar directamente en mi fondo de inversión. Y con el interés completo, inmediatamente, al día siguiente, ya van a empezar a generar intereses y a trabajar y a hacerse más grande cada vez. Entonces, me parece increíble lo que han hecho y los felicito. Ahora sí quisiera que me cuenten por qué el fondo es lo más eficiente en términos financieros. Creo que nos han dicho algunas cosas, pero si tengo ahorita la opción, es decir, si tengo ahorita un dinero que ya me convencieron en el fondo de inversión, ¿por qué debería de ponerlo en el fondo de inversión Fideval? Es importante tu pregunta y de hecho todos nos lo hacemos. Pero como mencionaba, es clave señalar las ventajas que tiene un fondo. Estás diversificando por un lado, estás dejando la gestión finalmente a terceros expertos que analizaron a los 10 bancos y 20 principales empresas del país que componen el activo del fondo. Sumado a esto, toda la transparencia de la información y finalmente el beneficio que vas a tener tú a largo y mediano plazo. El poder tener cobertura del lado del plan médico que ofrece Saludza y por otro lado también tu cobertura y respaldo patrimonial que vas construyendo en tu fondo a largo plazo. Creo que eso es clave, tenerlo presente, tener en mente siempre esos beneficios y sobre todo esas ventajas que te ofrece el fondo.
No sé, Felipe, absolutamente. si es que menciona. O sea, yo creo que un atributo importantísimo de los fondos de inversión y más allá el respaldo de Fideval de tantos años de experiencia, lo mencionaba antes, el grupo al que pertenece Salutza, pues ha confiado en Fideval desde hace, deben ser 20, 25 años aproximadamente, tú tienes un portafolio diversificado con gente experta que está súper consciente de en qué invierte y en qué no. Hay otras opciones en el mercado donde eventualmente tú, al hacer una inversión, estás apostando en una entidad, ¿no? Claro. Entonces tu riesgo está concentrado en esa entidad. Acá no. Es Acá no. diversificado. Está absolutamente diversificado y Fideval es una administradora del fondo. Entonces lo que está es administrando ese fondo, lo cual es importante también señalar frente al riesgo, porque siempre hay, ¿y qué pasa con mi dinero? Sí, no tiene nada que ver la administradora del fondo con el fondo per se, porque el fondo está en un portafolio diversificado que te asegura o te da la tranquilidad de que no va a suceder nada con tu dinero. Es muy importante lo que tú mencionas, Felipe. Importante entender ese concepto. Finalmente, el fondo de inversión es una persona jurídica independiente con su patrimonio finalmente independiente de otros fondos como incluso de Fideval y más bien se debe a la calidad crediticia de sus emisores, lo cual más bien hemos también seleccionado los mejores perfiles dentro del mercado y mejores alternativas para que además de tener un buen rendimiento, obviamente esa inversión esté 100% protegida. Bueno, muchísimas gracias. Estoy segura de que muchas de las personas que nos están escuchando ya en este momento quieren contratar un plan médico de Salutza con el fondo Fideval. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿A quién deben de contactar? ¿Cuáles son los canales a los que los clientes deben de acceder para poder contratar este? Bueno, hay todos los canales de Salutza para contratar el plan médico. Nosotros, el momento que recibimos eso, pues lo direccionamos hacia Fideval, al canal 60, nuestro teléfono 60 29 20, nuestra página web de Salutza, nuestras redes sociales, pues hay todas las formas posibles, estamos ahí pues gustosos de atender a todos los clientes interesados. Sí. Lo importante es que tenemos las alternativas, tenemos los canales, no hay excusa realmente. Rato depende de una decisión e ir creando una vez más, repito, este tema de los hábitos que hemos hablado tanto en este podcast. No, y estoy segura de que con toda la información que le hemos dado a los clientes, a nuestros oyentes, seguramente ese 80% de la población que no había ahorrado va a bajar considerablemente luego de escuchar este podcast. Así que muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Gonzalo, por toda la valiosa información que le han dado a las personas que nos escucharon. Gracias a ustedes y más bien, y es importante tener estos espacios. Fabiola, Felipe, un gusto más bien. Igualmente, muchas gracias a ambos.